Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos en su clase de historia romana. La última clase vimos cómo Roma ya se estaba rompiendo a causa de una guerra civil que fue iniciada por la iniciativa política de los dos hermanos Gracos, ¿no? Cayo y Tiberio. Y desde la muerte de Cayo Graco, el 121 antes de Cristo, se abre un periodo de conflictos internos que confirma las diferencias entre optimates y populares, que eran estos dos, podríamos llamar partidos, en los que se dividían los que tenían poder en Roma. Los optimates eran los que eran legitimados en su poder por ser hijos, nietos de cónsules y de magistrados romanos. Y los populares eran personas que basaban su poder sobre la base electoral que tenían en Roma, normalmente pobres. Entonces, a veces se usa la palabra de derecha e izquierda para definirlos. Los optimates son la derecha, el poder tradicional, y los populares son la izquierda, los que intentan representar a los pobres, ganarse el voto de los pobres, y haciendo esto también intentan modificar un poquito su estilo de vida y las condiciones de vida de los pobres. Por eso se llaman normalmente izquierda, ¿no? Aunque estas etiquetas son muy débiles, no funcionan perfectamente. Esta herida, porque es una herida la que provocó la muerte de Cayo y Tiberio Graco, es una herida institucional, es una herida política y es una herida social. Y es una herida tan grave que solo empeorará en los siguientes años, con unos asesinios de ciudadanos sin proceso y con la muerte de 3.000 ciudadanos romanos. Esta guerra continuará en los siguientes años con pocas pausas y durará 90 años de guerra civil y está claramente conectada con guerras exteriores, pero este conflicto interno a Roma terminará solo con la paz que podrá dar Octaviano Augusto, el primer emperador. Entonces, ya lo que estamos viendo es cómo la república se está cayendo, la república está avanzando en su crisis y esto provocará el nacimiento de una nueva forma de gobierno que se conoce como imperio, el gobierno del princeps, pero a esto llegaremos en unas clases, ¿sí? Hoy la clase se dedica a un personaje romano muy importante, uno de los que más prefiero, y se llama Cayo Mario. Probablemente ustedes no han oído hablar de Cayo Mario, y esto es porque Cayo Mario está ya muy, pero muy cerca del gigante que es Julio César. Todo el mundo conoce a Julio César, pero este personaje es tan grande que pone en la sombra a los que estuvieron antes y después de él, y entre ellos está Cayo Mario. En realidad, hoy descubrirán por qué es importante dedicar una clase entera a él, porque realmente transformó Roma, ¿de acuerdo? Entonces, estos 10 años de los hermanos Gracos dan un precedente que dará inicio a un número infinito de arreglos, de modificaciones institucionales. ¿Por qué? Porque los dos hermanos abrieron la caja de Pandora, demostraron todo lo que se puede hacer evitando los límites de la ley. Y así empeoró muchísimo la condición política de Roma. Los populares transforman a los gracos en un modelo que hay que seguir. La reacción del Senado parece siempre exagerada, porque utilizarán siempre más el Senatus Consultus Ultimum, que es ese proceso que permite al Senado dar todo el poder, incluyendo el poder de la violencia, para poder restablecer la paz o lo que el Senado llama paz, ¿de acuerdo? Entonces, este Senatus Consultus Ultimum permite violar las garantías y la seguridad, hasta la sagralidad de los magistrados romanos, incluyendo al tribuno de la plebe. Y permite evitar un proceso justo
porque normalmente cuando un ciudadano romano era condenado a muerte, él podía pedir que la población anulara esta sentencia. En cambio, el Senatus Consultus Ultimum realmente saltaba cualquier garantía de sobrevivencia del ciudadano romano, y esto demuestra cómo el Senado realmente estaba usando la violencia porque estaba preocupado de estar ya muy cerca de la conclusión, de estar en una crisis muy grave. La nobilitas tiene el poder político, pero el poder económico lo tienen los equites, que son los caballeros, ¿no? Estos equites también tienen una parte del poder político, porque ya vimos la clase pasada como los caballeros, la burguesía romana, podía condicionar el Senado y así en realidad tenían una parte del poder, ¿no? En los siguientes decenios vamos a ver cómo el peso de los caballeros seguirá creciendo. También la población estaba dividida, porque la plebe urbana, o sea, la gente que vivía en la ciudad y representaba la gran parte de la población, estaba creciendo. Y esta plebe estaba casi sin ideología, no tenía ningún tipo de orientamiento o de ideología política, sino la pura y simple sobrevivencia. Lo único que quería la plebe urbana era comer, necesitaba trigo y pan. Entonces, pues, ¿quién votaba? Claramente votaban quien prometía más pan, quien prometía donar más trigo a la población y quien le prometía sobrevivir, ¿no? Entonces, ellos son una parte de la población que los políticos, de la cual los políticos se aprovechan. La población rural, la población del campo, en cambio, era la base del ejército, porque el pequeño propietario de tierra en el campo es el soldado típico romano. Y ellos tenían los valores de la pequeña propiedad itálica, o sea, que estaban en conflicto con los latifundistas, los que tenían una gran propiedad, que usaban una gran cantidad de esclavos. Entonces, tenemos este conflicto político entre ciudadano del campo pequeño que está en contra del gran vecino de casa que tiene latifundios y que utiliza esclavos, y que claramente a nivel económico lo puede comer de un día al otro. ¿Ok? Los ciudadanos que viven en el campo se encuentran más lejos de Roma. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque en esa época, para poder votar en Roma, tienes que presentarte físicamente allá. Entonces, si tú vives a 20 kilómetros de Roma, pues es molesto, pero no es imposible. Te levantas a la mañana temprano y llegas a Roma a tiempo para votar. Pero si tú vives a 200 kilómetros, significa que mínimo tienes que hacerte un viaje de 2 días. Y esto, si tienes un carro, un carruaje para poder llegar, y si no, pues camínale, ¿ok? Entonces, eso crea también un problema político, porque la población que puede votar en Roma en realidad está mal distribuida. En esa época no se podía votar en su ciudad, todos tenían que presentarse en Roma, y no es fácil. Roma estaba dividida en 35 tribus. Estas tribus representan los 35 colegios de ciudadanos que podían votar. O sea, imagínense que toda la población que vota está dividida en 35 grupos, pero estas 35 tribus, solo 4 son urbanas. Solo 4 tribus se encuentran en la ciudad de Roma. 31 tribus están afuera y se llaman tribus rústicas o tribus agrícolas. ¿Por qué? Porque claramente viven en la zona de donde llegaba el trigo. Lo pueden ver aquí. Todas estas manchas que pueden ver con los numeritos son las tribus. Entonces, la distribución de las tribus romanas es muy compleja. Una persona que vive en Apulia, o sea, el tacón de la bota, jamás podrá votar. ¿Por qué? ¿Cuánto te tomas llegar hasta Roma? 2 semanas, al menos. ¿Y quién te paga esas 2 semanas? Entonces, la población romana, las únicas personas que podían votar eran los que vivían en la mera Roma. Los que vivían afuera
pues no podían votar. Y cualquier elección que se tomaba en Roma, claramente los afectaba a ellos también. Y ellos representaban la gran parte de la población, porque de 35, ellos representan 31 partes, ¿no? Después de estos están los itálicos. También los itálicos están divididos en clases sociales, no tienen ningún poder político porque ellos no pueden votar ni ser votados y tienen una gran gana de poder verse reconocidos sus derechos. Desgraciadamente no tenemos los números para poder explicar cómo es este fenómeno. No sabemos muy bien cuántos serán los ciudadanos de Roma y cuántos serán los ciudadanos que eran itálicos, ¿de acuerdo? Al momento de votar, ¿quién tenía la mayoría? ¿Quién podía ganar la votación? Cuando se votaban en los comicios centuriados, claramente ganaban los más ricos. ¿Se acuerdan? Que la primera clase, los que representaban a los ricos, ya era la gran parte de los que votaban. Y más la clase social bajaba y más se podía reducir el poder de voto. Me pregunta Pamela si los comicios duraban varios días o un solo día. Era un solo día y de hecho era una sola mañana, porque cuando se ponían de acuerdo los ricos y votaban los ricos, pues ya estaba, terminaba la votación. Era muy raro que se llamara a votar segunda y tercera clase. Imposible que se votara cuarta y quinta. Siempre se resolvía bastante rápido. Cuando los ricos están de acuerdo, ya terminó. Esto eran los comicios centuriados. En cambio, en los comicios tributos y en los concilios de la plebe, votaban los que estaban cerca. Como ya les dije, si tú vives cerca de Roma, puedes ir a votar. Si no, pues ni modo. Nada más te llega la noticia de cómo votaron. Y si no, tienes que abandonar todo y mudarte a Roma. Pero nadie sacrifica todo lo que tiene en su casa para poder tener el derecho de voto. ¿Me entienden, no? Entonces, es una ciudad y una sociedad muy injusta porque tiene los límites del dinero y de la geografía. También había poca gente que iba a votar. No era muy común que la gente se presentara como el día de hoy. 50%, 60% de población votó. Eso es un milagro moderno. En la época antigua, el derecho de voto era un derecho, pero normalmente la gente no lo aprovechaba porque tenía otras prioridades. Y otra manera fácil de modificar el resultado era la corrupción y la manumisión de los resultados. Se podía falsificar lo que se había votado. Faltando una estructura de partidos, era muy fácil también el personalismo. Significa que una persona que habla muy bien es más fácil que gane. No tiene un partido que lo apoya, pero es suficiente su carisma, su fuerza personal para que la gente vote a esa persona sin conocer realmente qué quiere. Las cuestiones más importantes que se votaban y los temas calientes, como los llamé aquí, eran estos. La distribución de tierras públicas, ya vimos cómo era la prioridad de la gente, tenía hambre de tierra y había mucha tierra en manos de poca gente, ¿no? La ciudadanía y luego la integración real de los itálicos, la composición de los tribunales judiciales, especialmente en juicios de repetundis, o sea, de extorsión o malversación, y el control de la política exterior y provincial, así como el uso de impuestos. Estos son los temas donde realmente los romanos se mataban, porque eran el fulcro, el punto central del poder. Cómo administrar la tierra, cómo administrar las provincias y cómo juzgar a los criminales. Pero no criminales con la C minúscula, criminales con la C mayúscula, porque eran políticos que eran ¿cómo se puede decir? Culpables de corrupción, ¿de acuerdo? El Senado ya vimos que logra obtener la muerte de los Gracos, pero no logra matar a su programa político. El programa político sobrevive y como un fantasma sigue presente en Roma. Dos de sus iniciativas, la distribución política de trigo y la fundación de colonias, serán limitadas, pero no son suspendidas. Significa que, en efecto, estas dos políticas, la distribución gratis de trigo y la fundación de colonias, sigue funcionando.
Lo que lograron los senadores eliminar fue un carácter muy importante, que es la inalienabilidad de las tierras. Inalienabilidad es una palabra compleja. ¿Qué significa? Significa que esta tierra no se puede quitar ni comprar a una familia. Si el país entrega un campo, una tierra a una familia, esa familia se queda con esa tierra, en teoría, para siempre. Esto es inalienabilidad, porque el chiste de entregarle la tierra a una familia es evitar que en 5 años alguien se la quite, ¿no? Porque si no, ya valió. ¿Para qué se la di si tú ya se la compraste? Por eso los gracos habían transformado la entrega de tierra en algo inalienable para evitar regresar a la situación inicial, ¿no? Este carácter fue cancelado y así los senadores lograron arruinar todo el plan de distribución de tierra que los gracos habían luchado para confirmar, ¿no? En este tipo de ambiente que es caliente, porque realmente se está hablando de guerra, aunque sea guerra política, porque se está transformando en guerra civil, surge un hombre diferente que condicionará Roma durante 20 años. Este hombre se llama Cayo Mario, o con el nombre latino, Gaius Marius. ¿Quién es este Cayo Mario? Es un popular, significa que es una persona que basa su poder político sobre los votos de los pobres. Es un homo novus, significa que no tiene parientes ni ancestros que estuvieron en el Senado antes que él. Y es originario de Arpino. Se encuentra en Frosinone, está muy cerca de Roma. Este pueblito que se llama Arpino es muy importante porque desde Arpino salieron 2 grandes romanos. El primero es Gaio Mario, o Cayo Mario, como lo quieran llamar, con la C o con la G, las 2 versiones son correctas. Y el segundo es Cícero, el gran orator, el que fue enemigo de Julio César. Él también era de Arpino. Entonces, si quieren visitar ese pueblito, es bueno para de la gente que salió de ahí, además del turismo que pueden tener en Italia, ¿no? Él empezó su carrera política ayudado por unos patrocinadores que eran la familia de los Metelos. Estos Metelos eran ricos y eran fuertes y vieron que este Cayo Mario podía valer la pena como político y por eso invirtieron en su preparación y en su carrera. Por eso él se volvió un hombre grande ayudado por esta familia, ¿sí? En el 119, Cayo es tribuno de la plebe y se opone a el ampliamiento de la distribución de trigo. Él no quiere que se distribuya más y más trigo gratis. ¿Por qué no lo quiere? Porque él sabía muy bien que más trigo regalas, más población pobre va a llegar en la ciudad. Pues es normal, ¿no? Si tú regalas trigo en Roma, ¿por qué yo tengo que quedarme a 20 kilómetros de distancia a morirme de hambre? No, mejor me voy a Roma. Esto claramente aumentaría el número de pobres en Roma y esto también volvería inútil la reforma agraria que hicieron los hermanos gracos, porque los gracos pudieron aumentar la población que vivía en el campo, ¿no? Bloqueándolos a cultivar. Si tú regalas trigo, esta gente abandona su campo y se va a Roma, ¿sí? En el año 115, él es pretor y empieza lentamente a separarse de los metelos. ¿Por qué? Porque quiere aliarse con una nueva familia. Esta nueva familia es la gens Iulia. ¿Cuándo se unen? En el 111, Cayo Mario se casa con Julia. Julia le llaman en español o Julia en latín. Y esta Julia es una persona que ya es pariente de alguien que conocen. ¿Por qué? Julia es la tía de Julio César. ¿Qué significa que Cayo Mario es el tío de Julio César? Es una familia bastante importante, ¿no? Porque Cayo Mario dio la base de poder y su sobrino pudo seguir. Pero vamos a ver cómo el estar tan unido a Cayo Mario en realidad tendrá consecuencias negativas en el joven Julio César, en el Julio César puberto. Pero de esto hablamos la semana siguiente, ¿sí? A nivel militar, él logra distinguirse, logra mostrar su valor
durante la guerra en África. ¿Por qué estoy hablando de guerra en África? Porque después de haber destruido Cartago en el 146, Roma había intentado evitar la resurrección del poder de Cartago, favoreciendo un reino cercano, que era el reino de Numidia. Aquí pueden ver, esta mancha es Cartago y esta es Numidia, ¿ok? Entonces los romanos habían ayudado a Numidia para que esto claramente pudiera balancear el poder de Cartago, ¿no? El primer rey de Numidia, ayudado por los romanos, se llama Masinisa y gobernó del 240 a 140. Bueno, este es el periodo en que vivió, 240 a 148. Luego, él había pasado su reino a su hijo, que se llamaba Misipsa. Misipsa había hecho florecer su país. Realmente Numidia crece bajo el rey Misipsa. Y luego, tristemente, Misipsa pasa su reino a sus 3 hijos. Sus 3 hijos se llaman Aderbal, Yempsal y Jugurta. Jugurta no es su hijo natural, fue adoptado. Y estos 3 hijos, ¿por qué digo desgraciadamente? Porque por causa de ellos Roma entra en guerra otra vez. Jugurta manda al exilio, destierra un hermano y mata el otro, porque el otro hermano había pedido ayuda a Roma. Entonces, esto es una guerra fratricida. Los hermanos se están matando entre ellos. En el 112, la capital, Cirta, fue sitiada porque allá se había ocultado a Derbal, el hermano, ¿no? Jugurta no solo sitia la ciudad, sino que la conquista y mata a la gran comunidad de mercaderes itálicos que estaban en esa ciudad. Claramente esto ya da el casus belli a Roma, que significa ya le da la excusa para empezar la guerra, ¿no? En Roma, la plebe urbana y los caballeros empujan y gritan porque quieren empezar la guerra, porque quieren vengarse claramente. Mataron a mucha gente que estaba ahí y al mínimo tienen que hacer castigo, ¿no? Pero ellos también están convencidos que el Senado de Roma no quiere entrar en la guerra porque fue corrompido por Jugurta, que es un Senado corrupto. Porque este Jugurta probablemente pagó el Senado para evitar la guerra. De todas formas, en el año 111 parte para África el cónsul Lucio Calpurnio Bestia. Tiene un nombre bien bonito, ¿no? Llamarse Bestia. Pero una vez que llega en África, la infantería romana pierde contra la caballería numídica. Esta caballería numídica es la base que fue el ejército de Aníbal y es la misma caballería que luego empezó a ayudar a los romanos. ¿Se acuerdan que en la batalla de Zama, la batalla final, los romanos tenían caballeros númidas, ¿no? Y son esos. Entonces, otra vez demuestran su valor ganándole a los romanos, venciéndolos. Entonces, cuando termina esta batalla, los romanos perdieron y de hecho sigue un acuerdo en donde se pide claramente que Jugurta se presente a Roma para poder ponerse de acuerdo y firmar la paz, ¿no? Pero ahí explota un escándalo. ¿Por qué? Mientras Jugurta está en Roma, encuentra ahí un primo que se había escapado de Numidia y se había refugiado en Roma claramente para seguir viviendo, porque Jugurta es una persona muy violenta. Bueno, Jugurta está en Roma en misión diplomática porque en teoría tiene que firmar la paz y aprovecha de ese viaje para matar a su primo. Imagínense el escándalo terrible que esto provocó, porque este rey enemigo se fue hasta Roma para firmar la paz y él en realidad está matando a sus rivales políticos. Entonces esta paz en realidad decae muy rápidamente porque Jugurta se demostró un actor político asqueroso porque no puedes respetarlo, ¿no? Siguen otras expediciones militares que no salen bien porque los romanos siguen perdiendo contra a Jugurta. Y se llega hasta el año 109, cuando el cónsul
quinto Cecilio Metelo logra vencer en Numidia a Jugurta. ¿Quién es este Cecilio Metelo? Es el mismo Metelo que financió, que patrocinó toda la carrera de Cayo Mario, ¿no? Parece que finalmente los romanos están ganando, pero a ese punto Jugurta se alía con Boco, rey de Mauritania. Lo pueden ver mejor en este mapa. Esta es Numidia, ¿ok? Pueden ver que a occidente, a poniente de Numidia está Mauritania. Entonces, Numidia se alía con Mauritania, con el rey Boco, y otra vez va cambiando la situación de la guerra, porque otra vez los romanos empiezan a perder. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, siendo que la clase se dedica a Cayo Mario? Porque en esta guerra, Cayo Mario estaba en África. Estaba en África luchando bajo las órdenes y bajo el comando de Cecilio Metelo, su patrocinador, ¿no? Y aquí empieza la vida de Gandaya, de Cayo Mario, porque Cayo Mario quiere presentarse en Roma para poder candidarse a cónsul, quiere ser cónsul para el año siguiente. Y Metelo dice, no, 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 ¿sabes qué? Mejor espérate, yo quiero que tú te candides al consulado junto con mi hijo. Lástima que su hijo de Metelo todavía era muy joven, o sea, le faltaban varios años para poder alcanzar el consulado junto con Cayo Mario. Cayo Mario no tiene ninguna intención de esperar y por eso empieza a trabajar haciendo el gandaya. Empieza a hablarle a los mercaderes itálicos que están en África y les dice, oye, yo quiero ser cónsul. Si yo soy cónsul, les prometo que esta guerra termina rápidamente y ustedes pueden seguir con sus negocios mucho más rápido de que lo que están haciendo ahora la guerra bajo el comando de Metelo. Tanto logra hablar y tanto logra convencer que estos mercaderes realmente van hasta Roma, convencen el Senado de llamar a Cayo Mario para que se presente a la elección por cónsul. Entonces, Cayo Mario logra escaparse de África para poder presentarse a la siguiente elección y candidarse como cónsul. Lo logra, él es confirmado cónsul, pero, y ahí se ve el genio político de Cayo Mario, él se aprovecha de la situación de odio que ya estaba entre el pueblo y el Senado. ¿Por qué? Porque en varios casos los optimates, o sea, los senadores, se habían manchado de corrupción y su incapacidad de conducir la guerra había hecho enojar a la población. Una guerra que dura tanto nunca es una buena noticia porque la gente termina muchas veces con hambre. Según una ley del 123 a.C., el Senado podía decidir a qué cónsul podía asignar las provincias. Pero entonces esto significa que el Senado podría no entregar la guerra contra Jugurta a Cayo Mario. Pero Cayo Mario, en el año 108, hizo votar una ley que autorizaba una elección precisamente para decidir quién mandara en Numidia. Esta ley pasa, se realiza la elección y adivinan quién gana, pues Cayo Mario, porque la población quiere que este político se vaya a terminar la guerra contra Jugurta. ¿Cuál es el problema? Que la guerra en África ya le estaba haciendo su patrocinador, ¿no? Metelo. Entonces le llega la carta del Senado que le dice a Metelo, oye, ya mejor regrésate a tu casa porque ahorita va llegando el nuevo general. Claramente Metelo estaba encabronadísimo porque le habían quitado el trabajo, ¿no? Metelo tiene que regresarse a Italia y para mantenerlo tranquilo le conceden el triunfo, que es un enorme desfile militar que demuestra claramente tu poder en la guerra, ¿no? Y también le dan el título de numídico. Este título demostraría que él ganó la guerra en África. Pues no es cierto, porque este título de numídico se lo dieron antes de que la guerra en realidad terminara, ¿no? Pero ahora es el turno de Cayo Mario.
una cosa que tengo que establecer es que Cayo Mario, antes de seguir con la guerra, hizo una gran reforma del ejército. Este ejército romano, después de Cayo Mario, ya se ve con una cara diferente. Y para poder explicarles esto, necesito explicarles cómo era la guerra según los romanos. Ya les dije que después de la reforma manipular, el ejército romano se había vuelto flexible. ¿Se acuerdan que en la guerra contra los samnitas, los romanos se dieron cuenta que luchar a la manera griega, o sea, todos en línea, no era una gran idea si estás luchando en una colina? Entonces se habían dividido en manípulos y estos manípulos eran más flexibles porque eran grupos de soldados independientes, ¿no? Estos soldados se dividían en tres grupos. Estaban los vélites, que eran, aquí lo pueden ver a la derecha, ¿no? Eran los soldados vestidos más a la ligera, tenían solo unas lanzas que usaban para molestar al enemigo y para golpear a enemigos que eran anómalos. ¿Por qué? Porque son enemigos muchas veces no humanos. Por ejemplo, los elefantes. Entonces, para matar a un elefante no puedes atacarlo cara a cara. Es mejor matarlo con varios golpes de lanza, ¿no? Los vélites eran rápidos y casi siempre eran inútiles en el cuerpo a cuerpo. O sea, cuando llegaba la lucha verdadera, espada contra espada, ellos se retiraban. Atrás de ellos estaban los astati, que tenían como arma el gladium y el pilum. Gladium es la típica espada romana, es una espada corta, y el pilum es esta lanza particular de la cual hablaremos en 1 minuto o 2 minutos. Y ellos tenían la armadura completa. Tenían escudo, tenían gladio, 2 pila, plural de pilum es pila, y tenían un yelmo con 3 plumas. Además tenía protección para la pierna y tenía una protección para el pecho de bronce. Cuando estaban a 15, 20 metros del enemigo, lanzaban el pilum y luego sacaban la espada y avanzaban caminando. Entonces, la primera cosa que veía el enemigo era una lluvia de pila, o sea, una lluvia de lanzas, y luego llegaba el enemigo. Estos princeps eran la segunda línea, se llaman astati o princeps. Ellos eran más maduros y tenían capacidad económica mediana. Eso significa que la primera fila eran los jóvenes y los que tenían más o menos dinero. Los que estaban en el medio eran los burgueses y tenían más experiencia. Y terminamos con la tercera fila, que se llamaban triari. No por nada tiene la palabra triari, llega del número 3, ¿no? Ellos eran en absoluto los más maduros, eran los veteranos, los que habían hecho ya varias guerras. Y entraban en acción solo si las primeras 2 filas ya no aguantaban. Tenían lanzas muy largas porque principalmente se utilizaba en contra de la caballería. ¿Por qué? Porque si ellos son la parte final del ejército, un ataque de la caballería que intenta atacar desde atrás, claramente hay que defenderse con lanzas muy largas para no permitir a los caballos de alcanzarlos, ¿no? Además de esto, ellos eran realmente la última posibilidad. Bueno, aquí les enseño. Esta es la distribución del ejército romano. Pueden ver. Astati, príncipes, triari. ¿Lo bien, no? Entonces, cuando caminaba el ejército en el llano, esta es la distribución que tenían. Les voy leyendo este paso de Tito Livio, que les demuestra muy bien cómo trabajaban en la guerra. Cuando el ejército tomaba esta formación, los astati comenzaban la lucha en primer lugar. Si los astati eran incapaces de vencer al enemigo, se retiraban a paso lento y los príncipes los recibían en los intervalos entre ellos. O sea, la segunda fila se abría para permitir a la primera de retirarse. ¿Ok? Los triari se colocaban bajo los estandartes con la pierna izquierda extendida y los escudos apoyados en el hombro y las varas clavadas en el suelo, con la punta apuntando hacia arriba, como si fueran una empalizada. Cuando los príncipes luchaban con poco éxito, se retiraban de la línea del frente hasta los triari.
De ahí la expresión latina res ad triarius redit, que significa reducirse a triari cuando se está en dificultad. O sea, cuando los romanos ya estaban perdiendo, puede ser en un juego, en una discusión o en la mesa, decían que estaban reducidos a los triarios, o sea que ya no les quedaban gran posibilidad, ¿ok? Porque estaban luchando los últimos guerreros disponibles. Bueno, las transformaciones que hizo Cayo Mario modificaron completamente el ejército romano. La primera transformación se puede declarar de tipo mecánico y fue una transformación del pilum. Este pilum, lo pueden ver aquí, estaba compuesto por una parte de madera y una parte de metal. La parte de metal claramente era la que tenía que penetrar el escudo enemigo. Esto porque la fuerza del pilum realmente podía romper un escudo y matar a la persona que estaba atrás del escudo. Imagínense qué raza de fuerza tenían en el brazo los romanos para lanzarlo también, ¿no? ¿Qué hizo de modificación? Él modificó los remaches de los pilum. ¿Por qué? Pueden ver aquí que la parte de madera estaba conectada con la parte de metal usando unos remaches. Estos remaches normalmente eran de metal, hierro, exactamente como la lanza, ¿no? Pero esto ¿qué causaba? Que cuando los soldados mandaban los pila hacia el enemigo que sobrevivió agarra el pilum de los romanos y se lo devuelve. Literalmente lo recicla. Esto significa que el soldado que no lanza bien el pilum y no mata a un enemigo tiene riesgo de verse de vuelta el mismo pilum porque se lo lanzan atrás. Cayo Mario modificó el remache del pilum y lo puso de madera. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando el enemigo recibía el pilum y intentaba sacarlo de la tierra, porque claramente había entrado en la tierra, ¿no? Quería quitarlo del suelo, en ese momento el pilum se rompía y ya no podía reciclarlo, ya no podía lanzarlo de vuelta. Entonces era un pilum monouso, no era reciclable, ¿de acuerdo? Nota del 2024, los arqueólogos en realidad ahora descubrieron que este cambio técnico que inventó Cayo Mario no es algo tan importante. ¿Por qué? Porque en las épocas siguientes esta parte de madera desapareció y empezaron otra vez a utilizarla en metal. Entonces, bueno, obviamente este cambio parece súper chido, pero a nivel de utilización normal del pilum parecía muy frecuente que una vez que aterrizaba la punta se torcía. Y entonces de por sí una punta que está doblada ya no se puede utilizar para mandársela a los hermanos. Entonces la simple formación y componente metálica del pilum hacía que una vez que aterrizaba mal o no penetraba en el escudo o en el cuerpo del enemigo ya no se podía reciclar. Entonces de todas formas no se podía utilizar en contra de los romanos una segunda vez. La cosa más importante que modificó, pero no fue esta, no fue la parte técnica, fue la transformación completa del ejército a nivel económico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el ejército estaba compuesto de pequeños propietarios territorios de la tierra? Y la quinta clase, o sea, la última clase de ciudadanos romanos, tenía el límite de 11.000 sestercios. Era el número mínimo de dinero que ellos tenían que ganar cada año para demostrar que pertenecen a la quinta clase. Bueno, este dinero ya no era suficiente porque no había suficiente gente que ganara ese dinero. Y la consecuencia era que el ejército romano era siempre más pequeño porque la gente estaba siempre más pobre. La primera cosa que hicieron fue modificar, reduciendo a 3.000 sestercios el límite mínimo para poder entrar en la quinta clase. Aún así, no fue suficiente, no había suficiente gente o soldados. ¿Qué hizo Cayo Mario? Eliminó el límite económico. Entonces dijo, cualquier ciudadano romano puede ser soldado, cualquier. Y no solo, si eres pobre, adivina, te pagamos. Entonces, Cayo Mario transformó un ejército de leva, un ejército que se llama a luchar solo cuando es necesario, lo transformó en un ejército profesional.
porque ahora sí había gente que era pagada para hacer guerra. Y no solo, él decidió modificar completamente la armadura de los soldados y ahora todos los soldados romanos se veían iguales. Todos los romanos tenían la armadura completa, que es la armadura que tenían los príncipes y los triarii. No importa si eres joven, no importa si eres pobre, el país te paga todo. Claramente la gente rica podía pagarse su armadura, no, pero la gente pobre recibía todo. Y ahí va a modificarse también la vida del ciudadano normal, porque el ciudadano ya empieza a ver el ejército como una carrera posible. Estoy muriéndome en casa porque no tengo campo, porque estoy lleno de deudas, porque no tuve suerte con las estaciones, no llovió suficiente. ¿Qué hago? Pues entra en el ejército. Esa ya se vuelve una manera posible de seguir viviendo y es más, de tener un avance, porque ahora todos los pobres que están bajo el mando de este nuevo líder, que es Cayo Mario, le deben todo. Ahora, si el general gana, toda esta victoria significa que la tierra que se acaba de conquistar va a ser distribuida entre los mismos soldados. Esto significa que los soldados empiezan a amar, a adorar al general y esto crea un peligro, porque si el general quiere aprovecharse de la situación y hacer un golpe en el sentido moderno, un golpe de Estado, los soldados lo siguen. Esto no va a pasar bajo Mario, porque Mario nunca utilizó este poder, pero será suficiente esperar 20 años para ver que alguien más, no voy diciéndole spoiler porque quiero que sea una sorpresa, alguien más se aprovechará de esta situación. Y así, en el 107, parte y se va a África. Y tiene como cuestor, o sea, como comandante bajo su mando, un joven aristócrata de una familia decaída que se llama Lucio Cornelio Sila. Puede ser que tampoco este nombre les diga mucho, pero es otro de los grandes protagonistas de la República Romana. No por nada tendrá una clase solo para él la siguiente semana. Este Sila se demostró un gran militar, realmente muy bueno, al punto que Mario le confía una tarea muy importante que se podría llamar de espionaje. Porque el plan de Cayo Mario era de ganar la guerra rompiendo la alianza que tenía Jugurta con Boco. ¿Se acuerdan de Boco, que es rey de Mauritania, no? Y para hacer esto necesita mandarle un espía, o más bien podrían llamarlo diplomático o espía, porque al final es los dos. Y este diplomático tiene que hablarle a Boco y convencerlo, romper la alianza con Jugurta y aliarse con los romanos. Y así Cayo Mario manda a su mejor hombre. ¿Quién es este hombre? Es Sila, Lucio Sila. Este Sila logra alcanzar la corte de Boco, logra alcanzarlo en su capital y empieza a proponerle este intercambio. Le dice, oye, si tú me entregas a Jugurta, tú eres aliado de los romanos y te vamos a dar suficiente dinero para que te valga la pena. Y Boco dice, bueno, déjamelo pensar. O mejor, como un mexicano, deja que lo cheque, déjamelo checar, ¿no? Entonces, pasan unos días y Sila realmente está espantado, porque exactamente como Boco puede entregarle Jugurta, puede pasar el exacto contrario. Boco podría entregar Sila a Jugurta, porque Boco todavía no decidió qué hacer, si traicionar a Jugurta o no. Al final decide ayudar a los romanos. Entonces pide una cita con Jugurta, Jugurta se presenta y lo capturan. Y así, con esta captura, realmente termina la guerra, porque ya el reino de Numidia ya perdió su rey, ¿no? La guerra termina y ahora hay que ver quién es que es responsable de la victoria. A conducir el ejército fue Cayo Mario. Y él tenía el imperio, él tenía el mando militar. Entonces, a Cayo Mario fue dada la gloria, pero si se dieron cuenta, una gran parte de la victoria se debe a Sila, ¿no? Sila y su obra diplomática, si podríamos llamarla.
Sila, pero no tenía el imperium ni era el cónsul, entonces a él solo le dieron un anillo como premio para haber terminado la guerra. También gracias a esta victoria, Mario podrá tener un poder político enorme. De hecho, él se hizo confirmar cónsul durante 5 años, 107, 104, 103, 102, 101 y el 100 creo también. Entonces, 5 años y él esto lo hacía rompiendo las leyes, porque si se acuerdan, había el límite de la no reelección. ¿Se acuerdan, no? Como los mexicanos. Entonces, Mario estaba rompiendo la ley, pero era el hombre correcto para su época. Y bajo Cayo Mario, Roma prosperó. De hecho, no pasó mucho tiempo sin que Roma tuviera que luchar otra vez contra otros enemigos, que se llaman cimbros y teutones. Los cimbros y los teutones eran pueblos germánicos, significa que hablaban algo similar al alemán, y desde hace casi 10 años estaban molestando a Roma. En el 113 a.C., ellos habían sido ganados en Lubiana, pero luego se habían movido hacia la Galia Oriental. En Arausio, que actualmente se llama Orange, es una ciudad de Francia, ellos habían ganado un ejército romano de 80,000 legionarios. O sea, los cimbros ya eran peligrosos porque ganaban a los romanos. En el 102, este pueblo se movió hacia Italia. Mario logró encontrar los teutones en la ciudad de Acquesextie. Actualmente se llama Aix-en-Provence, también está en Francia. Y en esa batalla, Mario logró ganarlos. Terminó esta batalla con el suicidio de 300 mujeres teutones porque no querían pasar de la parte de los romanos. Claramente, ser capturada por un ejército enemigo no es nunca una buena cosa por una mujer. Puede terminar como prostituta o como esclava. No es nunca una gran vida. Entonces, ellas prefirieron suicidarse. Entonces, Cayo Mario acaba de eliminar a los teutones. Los cimbros entran en Italia pasando por el río Adige y no logran ser encontrados por los romanos, pero al final Mario logra encontrarlos en la ciudad de Vercelli y ahí los gana. Entonces, con estas dos batallas, Acquesextia y Vercelli, Mario eliminó el peligro de invasión. A este punto la gloria parece imposible tener más porque ya obtuvo dos victorias, ¿no? Guerra en África y guerra contra los cimbros y teutones. Parece desaparecer el problema exterior y de hecho empieza el problema interno, el problema al interior de Roma. Y este problema tiene un nombre y tiene un apellido porque se llama Lucio Apuleyo Saturnino. ¿Quién es Saturnino? Saturnino es lo peor que uno puede imaginar como tribuno de la plebe. Él representa toda la fuerza del tribunato de la plebe, con todos los defectos, con todos los problemas que los senadores tenían miedo que se presentaran. Y de hecho se presentaron. Saturnino fue tribuno en el año 102, en el año 101. Y durante estos tribunatos, él baja el precio político del trigo, planea para los veteranos de Mario colonias en África y en Galia y da inicio a un tribunal que sirve para castigar, juzgar y castigar a los que ofendían a Roma y sus magistrados. Entonces dicen, bueno, no está tan mal, ¿no? O sea, su plan político no está mal y sí tiene razón. Sus ideas no eran malas. El problema era cómo las aplicaba. Saturnino era aliado de Cayo Mario, era un popular. Entonces, mientras Mario era cónsul, porque les acuerdo que en los años 102 y 101 el cónsul era Cayo Mario, ¿no? Saturnino estaba trabajando por el partido de los populares, o sea que estaban de acuerdo. Además, acabo de decirles que planeó construir colonias en África y en Galia para los soldados de Cayo Mario. Esto era lo mejor que puedes hacerle a un general, que es encontrarle una casa a sus soldados, que es una manera perfecta de pagarlos.
Los soldados normalmente recibían esto como pago. Cuando terminaba su servicio, recibían una tierra. Sí. Ahora, parece todo bien. El problema es que en el ejercicio de poder, él muchas veces utilizaba la violencia. La primera vez que lo utilizó fue en el año 101. ¿Por qué? La población quería llevar a proceso a Saturnino, quería denunciarlo. Saturnino se daba cuenta que estaba realmente en peligro de ser castigado y entonces prefirió hablarle a la población y convencerla a empezar una revuelta muy violenta para que no pasara este proceso. Y el Senado se vio obligado a anularle este tribunal y así Saturnino se salvó. En el año siguiente, en el año 100, Apiononio fue elegido como tribuno de la plebe en un lugar de Saturnino. Y Saturnino no encontró nada mejor que asesinarlo. Entonces, Apiononio fue matado en el año 100 solo porque Saturnino quería ser reelegido en ese año. Algo similar o hasta mucho peor pasó en el año 99, porque en el año 99 estaba en un acuerdo con otro político romano que se llamaba Glaucia. Este Glaucia se tenía que presentar como cónsul, Saturnino se tenía que presentar como tribuno de la plebe y tenían que trabajar juntos. Lástima que en el año 99 fue elegido como cónsul un político llamado Gaio Memio. Claramente esto rompía todo el plan, ¿no? Porque Glaucia no pudo alcanzar el tribunato. Bueno, justo enfrente de todos, enfrente de toda la población reunida, Glaucia se enojó y mató a Gaio Memio y luego se escapó. O sea, matar públicamente a una persona no es exactamente ni delicado ni inteligente, ¿no? Y esto provocó claramente la furia de la población, porque no puedes matar a un político enfrente de todos y pensar que nadie te castigue. Ni siquiera Cayo Mario podía defender a Saturnino, porque ya era muy tarde. Entonces, Saturnino se escapa en el Campidoglio con un aliado y todos sus seguidores y se refugian encima del Campidoglio. El Senado quiere obligarlos a salir, entonces corta las tuberías porque quiere obligarlos a salir, provocándoles sed, ¿no? Ellos se rinden a Cayo Mario. Cayo Mario entra claramente entre amigos, se puede discutir, ¿no? Cayo Mario entra en el Campidoglio y los pone a salvo dentro de la Curia Hostilia. Curia Hostilia es el edificio que están viendo ahora, es un edificio entre público y religioso y es un edificio sagrado. Entonces, ahí adentro está ya Saturnino con los pocos aliados que le quedan. Pero la gente estaba tan encabronada con este Saturnino que se treparon encima a la Curia Hostilia, empezaron a quitar las tejas, lo que cubría el techo, y empezaron a lanzársela encima a Saturnino hasta que lo mataron. O sea, fue apedreado, pero con las tejas del edificio. Esto les demuestra cuánta furia ya había provocado en la población, porque la población tiene un límite de criminalidad y de violencia que puede aceptar por parte de uno que en teoría los está representando, porque este Saturnino era tribuno de la plebe, ¿no? Entonces, también en este caso se ve como el Senado otra vez usa su arma mejor, que es el Senatus Consultus Ultimum. Consultum Ultimum. ¿Por qué? Porque en esta ocasión el Senado pidió y dio a Mario todo el poder necesario para resolver la situación. El hecho de que Mario no haya matado a Saturnino es solo porque lo conocía y porque era su amigo político, pero ya tenía el poder para poderlo hacer. Parece que ya se resolvió todo, ¿no? Pues no, porque 10 años después explota otro problema con otra figura política, que es en el año 91 el tribuno de la plebe Marco Livio Druso. Se dan cuenta que realmente ahora el que da problema siempre es el tribuno de la plebe. ¿Por qué?
Porque el tribuno de la plebe tiene mucho poder porque habla en nombre del pueblo y por el pueblo. Como ya les dije en la clase anterior, adentro de la ciudad de Roma, el que tiene más poder es el tribuno de la plebe. Afuera de la ciudad, el cónsul, porque el cónsul puede guiar a los ejércitos, ¿no? Pero ya vieron que ya encontraron 4 tribunos de las plebe fuerte, ¿no? Los hermanos Gracos, Saturnino y ahora encontramos a Druso. ¿Qué quería Druso? Druso propuso y obtuvo que se aprobaran unas leyes que hablaban de la rebaja de precio político del trigo, de distribución de tierra, del establecimiento de colonias y probablemente para financiar todo esto, la devaluación de la moneda de plata. O sea, le quitan físicamente el metal, la moneda ya no es completamente de plata, le ponen un poquito de cobre y así ahorrando en el metal pueden pagar todo lo que se hizo antes, ¿no? Y para resolver el problema de la composición de los jurados de repetundis, esos tribunales que de los cuales ya les hablé, que golpeaban los crímenes de malversación, ¿no? Él, ¿cómo se puede decir? Prometió la entrada de hasta 300 caballeros entre los senadores, casi duplicando el número. Entonces, lo que estaba haciendo es prácticamente modificando casi toda la situación, regresando otra vez a lo que era el plan de los Gracos, ¿no? Bueno, con todo esto hizo bastante enojar la gente de poder. ¿Por qué? Porque parecía que él era otro Graco. Estaba otra vez distribuyendo tierra, estaba creando colonias, ¿no? Entonces, él, cuando ya veía que la situación se estaba poniendo mala, decidió jugar su última carta y eso sí hizo encabronar a todos. ¿Por qué? Porque en su última carta, en su última propuesta, fue entregarle la ciudadanía romana a los itálicos. Él quería que finalmente los itálicos tuvieran los mismos poderes que tienen los romanos. Eso lo hizo odiar de todos, porque senadores, caballeros, pero incluso la población se levantó en contra de Druso. Sus leyes fueron canceladas todas y él terminó muerto. Me parece bien, ¿no? Porque cuando un político empieza a proponer algo tan increíble, pues es difícil que siga vivo. Aún así, parecía resuelta la situación y no, este fue solo el inicio de un problema aún más grande, que es el levantamiento de los itálicos. ¿Por qué? En la ciudad de Ascoli, actualmente se llama Ascoli Piceno, está en Italia, los itálicos en el año 91 decidieron matar a todos los ciudadanos romanos que estaban en esa ciudad y dieron inicio a la que se llama guerra social. ¿Por qué se llama guerra social? Porque es la traducción de guerra de los Sochi, que significa guerra de los aliados. ¿Por qué? Porque estos que están haciendo la guerra a Roma eran en realidad los mismos aliados que Roma tuvo en los últimos 4 siglos. Son los pueblos que siempre hicieron guerra al lado de Roma, son sus hermanos. Siempre fueron preparados, perdieron y ganaron batallas juntos. Y esto es el peligro, porque esta guerra de los aliados era contra ejércitos que tenían el mismo tipo de preparación y el mismo estilo de guerra. No eran alienígenas, no eran extranjeros, no eran bárbaros, eran iguales. Esto es prácticamente una guerra entre hermanos, hermano romano y hermano itálico. Estos itálicos crean un estado federal y su primera capital se llama Corfinium y, sorpresa, nace Italia. Lo pueden ver en esta moneda. Pueden ver que aquí la moneda tiene la palabra Italia, lo pueden ver, ¿no? Porque está escrito en caracteres latinos, ustedes ya los leen bastante bien, ¿no? Entonces, por primera vez nace Italia como sujeto político independiente. Y, sorpresa, Italia no tiene nada que ver con Roma. De hecho, Italia nace contra
a Roma. Italia es ese grupo de poblaciones que se reúne para sacudirse de encima ese poder terrible que fue la ciudad de Roma. La primera capital es Corfinium, no puede ser como capital Roma porque eso era el enemigo, ¿no? Y también a nivel simbólico, ellos quieren volverse paralelos a Roma. ¿Cuál es el símbolo de Roma? Pues tiene dos animales, la loba, porque es la loba que amamantó a los hermanos Rómulo y Remo, ¿no? Y el águila que es el símbolo de poder, prestigio y dominio militar. Bueno, los italianos o itálicos, si quieren llamarlo con la palabra antigua, eligen como símbolo un toro. Y pueden verlo en esta moneda, se representa el toro de los itálicos que está matando a la loba. Entonces, desde el punto de vista simbólico, militar, de preparación, realmente es una guerra entre hermanos. Ellos logran reunir 100,000 soldados, una cantidad muy grande, perfectamente preparados a la romana, a la manera romana de hacer la guerra. Y empieza una verdadera guerra civil. ¿Qué querían estos itálicos? El tema de cuál era el objetivo de esta guerra se discute ya desde el inicio del 1800. Porque en Italia en el 1800 se crea una situación similar. Había una parte de población que estaba bajo dominio extranjero y quería levantarse contra ellos para poder unir Italia, ¿no? Probablemente los samnitas querían una autonomía completa, querían separarse de toda esta unión que era el Estado romano, el SPQR, Senatus Populusque Romanus. En cambio, la población en el norte quería integrarse más en este Estado romano. Esta diferencia de objetivos claramente no ayudó a la causa itálica, porque lo mejor es tener un solo objetivo y luchar juntos. Si cada uno quiere una cosa diferente, es más fácil separarlos, ¿no? Y esta también fue la suerte de Roma. Roma logró reunir 150,000 soldados, o sea, un poquito más de los itálicos. Pero más avanzó la guerra y más pueblos se unieron a esta revuelta. Pueden ver aquí con colores cuál fue la distribución. El color morado son las colonias romanas, o sea, son los aliados de Roma. Realmente se está hablando de mitad de Italia contra la otra mitad. Y no es tampoco tan fácil de distribuirlo geográficamente porque casi cualquier territorio de Francia, casi cualquier territorio de Italia era un frente de guerra. No había norte contra sur, este contra oeste. Es a manchas, pueden ver, ¿no? Fue entonces una guerra terrible. La única suerte es que duró poco, duró solo 2 años. ¿Por qué duró solo 2 años? Principalmente por la capacidad de sus generales. Los grandes protagonistas de esta guerra fueron dos. Cneo Pompeo Estrabón, que es el padre de otro gran romano que se llamará Pompeo Magno o Pompeyo Magno, que será el amigo y enemigo de Julio César. De él hablaremos en unas clases. Y otra vez vemos entrar en escena Lucio Cornelio Sila. ¿Se acuerdan? Ese general que luchó en África bajo el mando de Cayo Mario, ¿no? Pompeo en el norte conquista Corfinium, que era la capital, y luego empieza a sitiar la ciudad de Ascoli. Mientras que Sila en el sur vence a los aliados en Campania, o sea, en la tierra que está cerca de Nápoles, y luego hace una invasión del Samnio, que era la tierra de los samnitas, ¿no? En esa invasión fue realmente un carnicero. Él entró y mató a todos los que se le presentaban enfrente, hombres, mujeres o niños. Realmente lo que estaba haciendo Sila era intentar acercarse a la extinción de los samnitas, quería eliminarlos. Es un genocidio, ¿de acuerdo? Pero paralelamente a esta guerra que se hace con los ejércitos, estaba también una guerra diplomática. ¿Por qué? Roma estaba aplicando, como siempre, su lema del divide et impera.
tienes que dividir a los enemigos para poder dominarlos. Y así, en el año 90 y en el año 89 antes de Cristo, aprobó unas leyes que prometían la ciudadanía romana a los que, a los que no entraban en guerra o a los que se salían de esta guerra civil. O sea, quería romper la alianza la alianza de los itálicos, dándoles exactamente lo que pedían. ¿Qué querían los itálicos? La gran parte quería la ciudadanía romana y así entregándoles la ciudadanía romana, esperaba y de hecho sí obtuvo que la guerra terminara. Cuando termina la guerra, es ya el año 89, en Italia ya tenemos el doble de número de ciudadanos romanos. Pero de todos estos ciudadanos no están en las 35 tribus. ¿Se acuerdan que Roma tenía 35 tribus distribuidas en el territorio, no? No, estos ciudadanos nuevos serán, se entrarán en 8 o 10 tribus de las 35. ¿Por qué? Si calcula rápido, 35 es el total, la mitad es 17. Roma tiene miedo que estos itálicos que ya entraron a la ciudadanía romana tengan el poder numérico también de poder, votar y modificar las leyes. Y así pone los itálicos en solo 8 o 10 clases para que, aunque estén todos de acuerdo, nunca puedan modificar las leyes romanas si los romanos eran en desacuerdo. Me pregunta Esperanza algo muy importante. Dice que no se da cuenta de la diferencia entre romanos e itálicos. Miren, es una diferencia política, porque los romanos son la parte de población que claramente pertenecía a Roma o se unió a Roma en el transcurso del tiempo y que tiene la ciudadanía completa. Ellos pueden votar y ser votados. ¿Qué los diferencia de los itálicos? Solo esto. Los itálicos son poblaciones que están adentro del gobierno de Roma, sí. ¿Luchan las guerras de Roma? Sí. ¿Pueden votar? No. Esta es la diferencia principal. Y es lo que hizo encabronar a los itálicos. Dice, oye, si estamos todos juntos, hasta morimos en las mismas batallas, ¿por qué no puedo votar? Esta es la diferencia principal entre ser romano y ser itálico. Los itálicos son los vecinos de casa que no tienen poder político. Por eso se hizo esta guerra social, porque los itálicos querían finalmente obtener el mismo derecho de voto y lo obtuvieron. Por eso les dije que terminando la guerra, realmente Roma tiene el doble de ciudadanos y en este momento la ciudadanía romana se difunde desde el Rubicón, que es un río que está en el norte de Italia, en la actual provincia, en la actual región de Emilia-Romagna, hasta Calabria. Porque acuérdense que Sicilia era una provincia, no era Italia, ¿de acuerdo? Así, las comunidades nuevas que Roma crea son organizadas usando una palabra que ya conocen, que son los municipios. Roma crea municipios en toda Italia para poder darle base política a estos pueblos. ¿Cómo se gobernaba un municipio? Jefes de los municipios eran 4 magistrados que estaban en relación muy cercana con Roma. Claramente tenían que comunicarse con Roma para decir cómo fue la votación, qué pasó, quién ganó, ¿de acuerdo? Se difunde el derecho romano en toda Italia. Ahora sí, toda Italia sigue la misma ley, ¿de acuerdo? Y se acelera la romanización de los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos ahora empiezan a cambiar también sus costumbres y sus lenguas. No es que el latín se hablara en toda Italia, cada población tenía su forma diferente de hablar. Ahora, con la unión política, se difunde el latín como lengua para todos. ¿Por qué? Porque tienen misma representación política, misma ley, mismo poder, misma lengua. ¿De acuerdo?
se forman también enormes, pero realmente enormes clientelas. ¿Qué significa? Que los más grandes políticos y las más grandes generales tienen bajo su control una gran parte de población local. Un ejemplo, Cneo Pompeo. Cneo Pompeo Estrabón, ¿se acuerdan que les dije que conquistó la región de Ascoli, no? Bueno, en esa región, toda la población que vivía ahí se volvió su cliente. Significa que cuando él quería que esta población votara para él, ellos votaban. Él necesitaba un ejército privado, ellos luchaban. Necesitaba un préstamo, esa gente recolectaba el dinero. Esta guerra creó grandes clientelas que son la población itálica que empieza a pertenecer políticamente a un grupo o a otro. Cuidado, estos son ciudadanos romanos, no son esclavos, pero le deben algo. Entonces, tú me debes algo, se transforma en un poder político. ¿Por qué? Porque te obligan a votar lo que ellos quieren. Los burgueses de toda Italia, la gente que tiene dinero en toda Italia, en este momento empiezan a acceder a las magistraturas y empiezan a entrar en el Senado romano. Roma, el Senado romano, empieza a ser más italiano. ¿Por qué? Porque la nueva ciudadanía vota nuevos políticos, estos nuevos políticos entran en el Senado y claramente el Senado ya no representa solo a Roma, representa ya a toda Italia. Entonces, lo que está pasando es que ahora sí, después de una terrible guerra civil, Roma se vuelve casi sinónimo de Italia e Italia se vuelve una parte de Roma, políticamente y no solo geográficamente, ¿de acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.